Empecemos con una pregunta que se contesta rápidamente, pero no necesariamente se contesta de forma completa. Que no conteste bien, unos tablazos. ¿Por qué murió Jesús en una cruz? Porque lo mataron. Pásale primero. No, era porque, bueno, Lo entregaron, porque lo sí, entregaron. porque en una cruz específicamente, porque era la manera más, Porque los romanos eso hacían. No, era era la la manera de matar a las personas que se proclamaban o máximos criminales, yo creo que era esa, que eran proclamaban Ay, ¿qué crimen cometió para ese? ninguno. bueno, es que se proclamó Dios y por eso lo que Sí, pero los romanos creían en muchos dioses, eso no importaba. Pero los romanos no lo mataron. Bueno, sí, también. pues sí. Isaías no habla de ninguna cruz. ¿Verdad? No nos vamos a ir. ¿Verdad? Te engañé. Ya, fórmense todos. ¿Por qué en una cruz? San de volada. Por ahí va, Evaldo, ya se acercó un poquito más. Pero si le preguntamos, pues, ahora sí que a la persona, pues, común, ya sean cristianos o no, pues casi siempre la respuesta que llegan a dar es, pues murió por los pecados, ¿no? Ahí en la cruz. Pero eso no contesta por qué en una cruz, ¿no? ¿Por qué no mientras dormía? Porque, pues si la idea nada más era solo morir por nuestros pecados, sin importar el lugar o la circunstancia, ¿por qué no, por ejemplo, dejar que Herodes lo matara de bebé? Para exhibirlo, ¿no? ¿Por qué en una cruz? Entonces por ahí Valdo iba cerca, ¿no? Lo de la humillación. A veces reducimos la muerte de Jesús a un sacrificio por la humanidad, pero los evangelios no describen así su muerte. Ahí precisamente Carla tenía razón, ¿no? Porque lo asesinaron. Ahí se está describiendo en los evangelios como alguien inocente. Por eso pregunté también, bueno, ¿y qué crimen? Cuando comentaron, ¿no? Los romanos ahí crucificaban a los peores criminales. Bueno, ¿por qué crimen cometió? Y ese es precisamente el punto de los evangelios. No cometió un crimen. Entonces se le está matando a un inocente en la peor humillación posible. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? Y ahí conecta incluso con lo que Valdo comentaba, ¿no? La profecía de Isaías 53 también dice que es como un cordero que es llevado al matadero. O sea, un corderito no ha hecho nada y de todas maneras lo están matando. Entonces resalta la inocencia de Jesús ahí, ¿no? La cruz, pues no es imaginada simplemente como un altar en donde se pudiera matar al cordero de Dios, pero así es como muchas veces se reduce, ¿no? esa conversación. ¿Qué es lo que nos estamos perdiendo acerca de la cruz? Todos sabemos que Jesús murió por culpa de nuestro pecado, pero ¿por qué en un objeto tan humillante? ¿Por qué no de otra forma? En la Biblia notaremos que los autores del Nuevo Testamento tienen un lenguaje muy específico para describir la cruz y la crucifixión. No hablan de la cruz como un objeto o lugar, sino empiezan a hablar en términos de vida, de sufrimiento, de muerte, de la resurrección de Jesús. De hecho, el énfasis está más puesto en la resurrección que en la muerte, porque al final de cuentas, si se queda muerto, pues de nada es diferente a nosotros, pero el hecho de que resucita, pues eso es lo que está derrotando a la muerte. Entonces, lo que nos quieren dar a entender los autores de la Biblia es que Jesús, a través de toda esa experiencia, así que de su vida, su sufrimiento, la muerte, la resurrección, a través de toda esa experiencia nos está enseñando a los cristianos a pensar y vivir de forma distinta. El problema del pecado no es solo que es una mala acción, que es casi siempre también a cómo reducimos el pecado. El problema es que el pecado es como una infección que corrompe a toda una persona. Y hay que volver a enseñarle a pensar, a querer y a vivir a esa persona. En el mundo se nos enseña a pensar, a querer y a vivir de una forma que colabora con la destrucción de la creación de Dios, de nuestra relación con Él, de nuestra relación con los demás. Por ejemplo, se nos enseña a pensar egoístamente, siempre buscando lo que uno quiere, incluso a veces a costa de los demás. En mi colonia, por ejemplo, hace poco se robaron una moto de un vecino y robaron la tiendita de la esquina, y a mí también casi me roban la moto. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Pues es egoísmo. Lo vi, lo quiero, ¿por qué no? Me lo llevo.
¿Qué pensarán los vecinos de mí? Pues que soy un ratero. Ya perdí mi reputación y mi relación con ellos por una mortálica. Pero muchas veces no nos importa, no pensamos ni siquiera en eso, porque el chiste es que yo ya tengo lo que quise. O por ejemplo, el mundo nos enseña a querernos más a nosotros mismos antes que querer a los demás. Y luego tenemos noticias donde una madre deja abandonada a su bebé de 16 meses en casa para irse de vacaciones 10 días, para luego encontrar a su bebé muerta entre su popó y su pipí. ¿Qué le importó más? Pues yo quería mis vacaciones. Y sin tener que cuidar a nadie, ¿no? O por ejemplo, nos enseña el mundo a vivir de forma que hagamos lo que nos plazca. Al cabo, pues vida solo hay una, ¿no? ¿Qué importa lo que los demás piensen? Y pasan los años y te das cuenta de que te sientes vacío, que no sabes cuál es tu propósito en la vida, que la estás desperdiciando, o ya la desperdiciaste, si es que ya estás luego muy viejito, ya dices, no, pues ya desperdicié todo. Y llegamos a pensar, ¿no? Pues que tal vez si hubieras escuchado los consejos de otros, pues otra cosa hubiera sido tu vida. El punto es que el mundo nos enseña mal. El problema es que a quién escuchamos más, ¿no? Por ejemplo, pues tu papá tal vez te da un buen consejo, pero el consejo de tus amigos te importa más. Y el problema es que el día que sigues el mal consejo de tus amigos y todo sale mal, ¿quién es el que está ahí para recibirte otra vez? El papá que te aconsejó que no hicieras eso desde un principio, porque tus amigos andan desaparecidos en acción. A veces los amigos nada más están ahí mientras conviene que estén ahí, pero una vez que te va mal, pues a veces son los primeros en desaparecer. Entonces necesitamos volver a aprender a pensar, volver a querer, volver a aprender a vivir. Eso es lo que nos está enseñando Jesús en la cruz. La única forma de encontrar vida plena, según lo que nos narra la Biblia, es ir en contra de nuestra mente mundana. Nuestra vida puede encontrarse solamente en nuestra muerte. Entonces, cuando decimos que Jesús murió por nuestros pecados, no estamos diciendo que por lo tanto yo ya no tengo que morir. Gálatas 2:20 dice, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El camino a la nueva vida no es rodeando la muerte, no es tratando de esquivarla, no es tratando de evitarla, es pasando a través de ella. Dice un teólogo que se apellida Gupta que es como si Jesús nos dijera que la mala noticia es que tienes que morir. La buena es que he abierto un camino a través de la muerte, y si vives en mí y si yo vivo en ti, pues te va a doler como el infierno, pero la resurrección y la vida nueva vencerán. Entonces es algo que hay que atravesar. Y es importante que entendamos este punto porque muchas veces tenemos lo que Gupta llama una teología de varita mágica. Es decir, una enseñanza de que ve el evangelio como un truco religioso, ¿no? Que ¡puf! Por arte de magia pues ya desapareció tu pecado. Jesús ya hizo eso y ¡puf! Ya desapareció todos tus problemas. Sin embargo, lo que Jesús nos pide es que seamos sus discípulos. Es decir, que lo sigamos de forma que empecemos a ser como Él. Por lo que no dice, pues yo ya morí en la cruz para que tú no tengas que hacerlo. Sino dice, niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Hay una gran diferencia entre esas dos ideas. Pero incluso en cuántos cantos llegamos a tener la idea de, ya murió por mí, o tomaste tú mi cruz. Pero eso no es lo que Jesús dijo. Jesús dijo, toma tu cruz y sígueme. El camino a aprender cómo pensar, cómo querer, cómo vivir, comienza con negarnos a nosotros mismos y seguirlo. Lo que Jesús estaba haciendo al ir hasta la cruz era negarse a sí mismo por el bien de los demás. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que empezar a pensar, aprender a pensar, aprender a vivir, aprender a querer? A los demás. Empezar a negarme a mí mismo. Seguir a Jesús se va a sentir como si nuestro mundo estuviera de cabeza. Porque eso es, pues porque este mundo estamos acostumbrados a estar de cabeza. Cuando viene Él y nos pone de pie, se siente raro. Necesitamos acostumbrarnos. Lo que está de cabeza es este mundo. ¿Por qué murió en una cruz? Para ponernos de pie. Para que entendamos que lo que este mundo valora no es lo que nos lleva a tener una vida plena. Para que entendamos que lo que este mundo rechaza es lo que sí vale la pena. El mundo es lo que está de cabeza. ¿Cómo es que la cruz pone las cosas de pie? En la actualidad hemos perdido el entendimiento del impacto de la crucifixión.
y por eso a veces no vemos la conexión. Entonces voy a recordarles un poquito aquí el contexto de la situación. ¿Por qué los romanos crucificaban gente en el primer siglo? Alguien hace rato lo mencionó. Bueno, mencionó una parte. ¿A quiénes crucificaban? A los peores criminales. ¿Pero por qué? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué no otra cosa? A veces la gente piensa que la pena de muerte que los romanos llevaban a cabo solamente era la crucifixión, que esa era la única pena de muerte. Pero ellos también decapitaban, también ahorcaban, hacían muchas otras cosas. Pero la crucifixión era considerada la pena máxima. Era la forma de castigo más violenta que ellos llevaban a cabo. Y era tan horripilante y tan grotesca que de hecho se volvió como una grosería en la antigüedad. Recientemente se encontró ahí en Pompeya un graffiti donde uno insultaba a otro diciéndole que te crucifiquen, como diciéndole, pues ve y recuerda a tu madre, ¿no? Entonces ahí el mensaje decía eso, ¿no? Pues que te crucifiquen. Entonces ya se usaba incluso como una grosería. La crucifixión era algo tan feo que estaba reservado solamente para los peores criminales. Algo que solamente sufrían los esclavos y traidores de Roma. Ahora sí que los que se levantaban en rebelión contra el César. En los evangelios, como el énfasis de la cruz está en Jesús y los dos bandidos a su lado, a veces incluso pensamos que pues, son los únicos 3 crucificados en ese momento. Sin embargo, lo que se sabe acerca de los romanos es que ellos crucificaban a cientos de personas regularmente. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, el pretor Craso mandó crucificar a más de 6,000 esclavos en Capua y Roma a raíz de una revuelta que pues, unos gladiadores y esclavos hicieron contra Roma. Más de 6,000. Los romanos invertían dinero y otros recursos para crucificar gente. La crucifixión entonces no solamente se trataba de torturar a una persona, como decía Baldo, de humillarla, sino también se trataba de enviar un mensaje a los habitantes del imperio. Y de hecho se elegía las carreteras más concurridas para colocar ahí a muchos de los crucificados, para que ahora sí que mientras tú vas de viaje, es un constante recuerdo de, pues ve a todos los que están crucificados ahí. Y era precisamente para infundir miedo, para infundir temor a los que transitaban por esas calles. Entonces imagínense ir de aquí a Colima viendo a cientos o miles de personas crucificadas al lado del camino. O sea, eso era la imagen, digamos, que pues mucha gente veía todo el tiempo. Vas ahí de viaje y ahí vas viendo a tu primo, vas viendo a tu tío, vas viendo a tu papá, vas viendo amigos. Roma exigía el sometimiento de las personas a su control. Entonces aquellos que no se sometían son los que acababan en una cruz. Entonces la cruz era, digamos, un sello sangriento del rechazo romano. La cruz no solamente era para acabar con la existencia de la persona, sino era para acabar con su honor y con su dignidad. No había nada más humillante que ser crucificado por Roma, por lo que todo el mundo trataba de evitar ser crucificado como diera lugar. Si me van a matar, pues que sea tal vez en otra tortura, pero no eso. La cruz era algo que querías evitar. Entonces serías muy tonto si lograbas que te crucificaran. Y así es como el mundo pensaba en ese tiempo. Por eso 1 Corintios 1:18 nos dice que la palabra de la cruz es necedad para algunos. Es algo tonto. Otra forma de decir eso, pues es que la idea de ser crucificado era una estupidez. Nadie quería ser crucificado, ni seguir a alguien que hubiera sido crucificado. Eso era necedad, era estúpido. De hecho, así de intensa es la palabra en el griego, no nomás la estoy diciendo por decirla. La palabra en griego básicamente es estúpido. No eras necio, no solamente eras tonto, eras estúpido si te dejabas crucificar, y eras estúpido si seguías a alguien crucificado. En Corinto, que es donde estamos leyendo estos versículos, hubo muchos creyentes que pusieron su confianza en Cristo, pero que tenían problemas con permitir que Jesús transformara sus perspectivas y valores. En Corinto los valores romanos eran los que dominaban su cultura. Entonces, ser honorable en Corinto significaba pues tener los amigos correctos, seguir a los líderes o los héroes que estaban pues ascendiendo en el mundo, estaban yendo para arriba, y pues obviamente subir la escalera del estatus y del éxito. Esas son las 3 cosas que importaban en el Imperio Romano. Se parece mucho a nuestra cultura, ¿no? Tener las palancas correctas,
seguir a la estrella del momento y buscar ser más exitoso incluso a costas de otros. Es posible que en Corinto la idea de la resurrección también fuera llamativa, ¿no?, para los creyentes, debido a lo que eso connotaba. Pues si hasta le puedo ganar a la muerte, no, pues sí, ¿quién no quiere eso? Un poder que no cualquiera tiene. Pero es destructivo tomar y quitar del cristianismo pues cosas a gusto propio. Entonces, si ellos querían la resurrección, tenían que creer en la crucifixión. Y para ellos pues eso iba a ser un conflicto mental en donde no, pues sí me gusta la parte de la victoria, pero esto es tonto, esto es estúpido, no quiero seguir eso. Pero eso es lo que vemos que sucede en la iglesia en Corinto. Y es lo que desgraciadamente vemos también en la iglesia actual. Muchas veces moldeamos el cristianismo a gusto propio. Sí me gusta seguir esto acerca del cristianismo, pero esto otro como que no tanto. Hacemos a Jesús a nuestra imagen y semejanza, en lugar de que sea al revés, en lugar de que Él nos haga a su imagen y semejanza. ¿Y en qué resulta eso? Pues en problemas unos con otros, en falta de amor, en falta de fidelidad a Dios, en divisiones. Y Primera de Corintios de hecho comienza con ese problema. Algunos dicen, no, pues nosotros somos de Cefas, otros dicen, no, yo soy de Apolos, otros dicen, no, yo soy de Pablo, otros dicen, yo soy de Cristo. Pero incluso Cristo ahí no está siendo usado en el sentido de seguirlo a la cruz como Jesús dijo, sino como una excusa de poder y estatus. Pero lo están agarrando como otra división en lugar de por el lado correcto. Por eso Pablo, con los versículos que leímos, busca alterar toda la forma de pensar acerca del camino de Jesús. Y eso es lo que busca hacer en nosotros también. En 1 Corintios 2:2 él dice que nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Lo que Pablo está diciéndole a los cristianos corintios es que recuerden que el Señor que honran fue crucificado. Esta imagen entonces debe estar bien metida en sus cabezas. Jesús murió en vergüenza y murió en dolor por amor a otros. Pero esto que pues en el mundo es causa de vergüenza, obviamente la cruz, Dios lo transforma en poder. Recuerden otra vez el versículo 18 que leímos. La palabra de la cruz es necedad para los que se pierden, pero para nosotros los que somos salvos es poder de Dios. Noten la transformación en esta idea. Para la gente de Roma, para la gente que está sometida por Roma, es decir, todo el mundo de aquel entonces, la cruz es algo que quieres evitar, es algo tonto. Pero dice Pablo, no, de hecho eso es poder. Es poder, el poder de Dios lo que se está mostrando ahí. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Es piedra de tropiezo para los judíos y es necedad o es tontería para los gentiles. Predicar a Cristo significa predicar a Cristo crucificado. Pablo no solo está enseñando una teología de cómo ser salvo, sino que está afirmando que el proceso de la obra de Dios para cambiarnos involucra que nos volvamos como Cristo. Pero como Cristo, ¿quién? Como Cristo crucificado. Que cambiemos los valores del mundo, que está de cabeza, por los valores de Dios, que son los correctos. Dice Pablo ahí en Filipenses 3, del 9 al 10, ser hallado en Él no teniendo mi propia justicia derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y conocerlo a Él, el poder de su resurrección y la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Voy a leer otra vez la última parte, dice, la participación en sus padecimientos, llegando a ser como Él en su muerte. Michael Gorman es conocido por ser la voz más destacada en usar la palabra que describe la doctrina de Pablo, y esa palabra es cruciformidad. Entonces, cruciformidad es volvernos como Jesús, tomar la forma de la cruz, por así decirlo, ¿no? Entonces, tomar la forma, volvernos como Jesús, que fue a la cruz por su propia voluntad, por amor a nosotros. Es un amor que se sacrifica por los demás. Entonces, cruciformidad no solo incluye el sufrimiento, sino la fidelidad y el amor. Significa que como discípulos de Jesús vamos a tomar nuestra cruz para seguirlo y vivir de forma que con nuestras acciones amemos incluso a nuestros enemigos. Esto es algo que claramente los corintios pues, no estaban haciendo. Y es algo que claramente muchos en las iglesias actuales tampoco hacen. Porque pensamos, queremos y vivimos como el mundo enseña y no como Jesús lo hace.
En 1 Corintios, Pablo usa 3 ejemplos para que los corintios entiendan qué significa vivir de forma cruciforme. El primer ejemplo que usa es el de rendir derechos. Así como los corintios, nosotros vivimos en una cultura que no solamente quiere ejercer sus derechos, sino que pelea para que no le eviten ejercer esos derechos. Pablo ahí en el capítulo 9 habla de cómo él como apóstol pues tiene el derecho de recibir apoyo económico por parte de la iglesia en Corinto, pero que él ha negado ejercer ese derecho por el bien de la iglesia. Entonces, cruciformidad significa que a veces vamos a negar ejercer nuestros derechos para poder ser una bendición para los demás. Sí, yo me gané mi dinero y tengo el derecho de gastármelo como yo quiera. Sin embargo, cruciformidad sería usar ese derecho para ayudar a alguien que tiene más necesidad que yo. El segundo ejemplo que Pablo da es el de la comida. En el mundo romano las comidas pues usualmente eran eventos sociales en donde otra vez el estatus era algo reforzado, demostrado, presumido. Importaba mucho quién invitaba a comer, en dónde se sentaban a la mesa y qué comían. La gente más importante era invitada al banquete más temprano, o era pues quien organizaba el evento, pero eran quienes se sentaban en los lugares de honor y eran quienes tenían el acceso a la comida más rica y cara. En 1 Corintios vemos que han transformado la cena del Señor en otro banquete romano. La cena del Señor debía ser una comida en la que no hubiera estatus social, donde todos son invitados a comer y convivir. Sin embargo, los corintios estaban dejando sin comer a quienes de por sí carecían. Y los que tenían en abundancia estaban comiendo hasta saciarse. Entonces, cruciformidad aquí significa pensar en el otro, especialmente en el que no tiene nada o que tiene poco. Cruciformidad significa que voy a decidir dar de lo que me han dado, aunque incluso me lo merezca, pero dárselo a otro que no tiene lo suficiente. Y el tercer ejemplo que usa Pablo es el de repensar lo que significa el amor. El problema a raíz de Corinto era que faltaba amor. Los corintios habían puesto mucho énfasis en tener y crecer en sus dones espirituales y muy poco énfasis en el amor genuino. El amor cristiano es lo opuesto a proteger tus propios derechos, tus privilegios, poder. El amor cristiano busca bendecir a otros, ser gentiles, ser amables, perdonar. Eso es la definición de cruciformidad. Ahora, quiero que piensen en algo. Si Pablo estuviera aquí para evaluar nuestra iglesia, ¿vería un amor cruciforme o vería egoísmo? Jesús murió en una cruz para demostrar lo que el mundo valora y lo que deberíamos valorar, para que mientras Él colgaba viéramos lo oscuro de nuestras decisiones, que preferimos sacrificar a Dios antes que abandonar lo que valoramos según el mundo. Por eso ser cristiano significa volver a aprender lo que es realmente ser el humano que Dios creó. Cruciformidad entonces va a ser un cambio de actitud hacia Dios. Los cristianos pondremos a Dios como prioridad, haremos su voluntad a pesar de que las circunstancias negativas que a veces experimentamos pues nos estén afectando. Cruciformidad va a ser un cambio en cómo vemos el mundo. Los cristianos podemos ver una nueva forma de vivir a través de la cruz de Cristo, donde perder es ganar, donde ser el último es ser el primero, donde debilidad es fortaleza, donde necedad es sabiduría, donde un instrumento de tortura como la cruz fue transformado en un instrumento de esperanza. Cruciformidad va a ser un cambio en nuestra forma de ver la humanidad también. Los cristianos vamos a aprender a valorar a las demás personas simplemente por el hecho de que están hechas a imagen de Dios y no porque hicieron méritos para ser valoradas. Así es como el mundo ve las cosas. Te valoro si te lo ganas. Te respeto si te lo ganas. Pero nosotros al contrario vamos a valorar a quienes sufren vergüenza, los que sufren debilidad, los que sufren insultos. Ser cristiano significa estar de pie junto con los que están rotos, con los que están condenados, con los que están olvidados, con los que son odiados. Cruciformidad va a ser un cambio también en lo que esperamos. La esperanza de Cristo va en contra de este mundo roto en el que vivimos, porque afirma que algún día Dios va a corregir todo. Este mundo no está bien. Nos gusta vivir en este mundo cuando nos está yendo bien, pero sabemos que hay algo muy roto en este mundo
Y eso es precisamente la esperanza que tenemos también en Cristo, que esto se va a corregir, que eso se va a arreglar. Como cristianos sufrimos desgracias, sufrimos insultos, llegamos a sufrir rechazo. Debemos soportar eso, pero no solo por el hecho de tener que soportarlo. Lo vamos a hacer por benevolencia. Cruciformidad es soportar lo peor por el bien de los demás, tal como Jesús lo hizo mientras colgaba de la cruz. Cruciformidad es vivir en imitación de Jesús, nuestro Señor crucificado. Entonces tenemos que practicar esto dentro de la iglesia. Debemos dejar de ser egoístas, debemos dejar de pensar en nosotros mismos y comenzar a pensar en el bien de los demás. Porque si no podemos hacerlo con los de aquí, menos lo vamos a hacer con la gente de fuera. Entonces quiero que piensen, y con esto termino, ¿qué significa parecerse a la cruz, parecerse al Cristo crucificado en el contexto de tu trabajo, en el contexto de tu escuela, en el contexto de tu hogar, de tu vecindario, tu colonia? ¿En qué formas puedes parecerte a Cristo en donde quiera que estés? Jesús sufrió la tortura más vergonzosa para poner el mundo no de cabeza, sino de pie, para enderezarlo. Transformó un símbolo de tortura en un símbolo de esperanza. Cuando la gente ahora ve una cruz, no piensa en esa fila de cruces y crucificados en ella de aquí hasta donde llegues a ver. Piensan en una esperanza. Si Jesús pudo transformar un símbolo de tortura en un símbolo de esperanza, también puede transformarte a ti. Que cuando la gente de allá afuera te vea, pueda haber esperanza, pueda ver la esperanza de Jesús como algo alcanzable, como algo palpable. Jesús murió en la cruz y no en otra cosa, precisamente para sufrir lo peor que había y que pudiéramos entender que lo que el mundo puede hacer, lo peor que el mundo puede hacer, de todas maneras no es nada comparado con la transformación que Jesús puede darnos.